Título 3. El derecho en la evolución histórica de Roma. Conceptos generales. Habíamos adelantado que el estudio del derecho romano en su evolución progresiva sería considerando previamente la trayectoria político-social de Roma en el curso de su historia, por entender que las mutaciones políticas y sociales que experimentó tuvieron repercusión innegable en el campo de su derecho. Para seguir ese proceso tuvimos en consideración la tradicional distinción entre los periodos monárquicos, republicano e imperial, es decir, la distinta organización del poder político en su más alta expresión. Tocamos ahora adentrarnos en el estudio del derecho en Roma siguiendo su evolución y señalando sus fuentes formales a través de los 4 ciclos o fases, en que consideramos que debe dividirse la historia jurídica romana. Este es el periodo del derecho quiritario, consuetudinario, decemviral, el periodo del derecho honorario o de gentes, el periodo del derecho de la jurisprudencia y el periodo del derecho de la codificación, prejustiniano o justiniano. Al exponer este criterio de clasificación de las distintas épocas por las que se ha transitado la legislación romana, indicamos ya los caracteres más salientes de cada etapa histórica, por lo que en adelante nuestra tarea consistirá en señalar las fuentes formales que crearon el derecho de cada periodo y le dieron notas peculiares y homogeneidad estructural. Periodo del derecho quiritario. Consuetudinario decemviral. Hemos denominado así el ciclo histórico jurídico que se desarrolla desde la fundación de Roma hasta la creación de la pretura en el año 367 a.C. Durante él se plasma un derecho que llamamos quiritario porque es propio y exclusivo de los quirites, primeros ciudadanos integrantes de las 3 tribus éticas que formaron una sola comunidad aristocrática al fundarse la ciudad. Este derecho se nos presenta como un neto tinte personalista y con un sello eminentemente nacional, pues solo ampara las relaciones de los ciudadanos romanos. También llamado derecho civil por la antedicha circunstancia. El derecho quiritario es un derecho de clase porque sus normas consagran los privilegios del patriciado romano con absoluto olvido de la clase plebeya. Es por fin seco, rudo y formalista. 2 son las fuentes principales que nutren el derecho quiritario. Una de ellas es la costumbre, es la fuente primigenia del derecho de Roma, que al igual que otros pueblos admitió que el derecho era la resultante de la observancia continuada por largo tiempo de normas que la comunidad reconocía como obligatorias. El primitivo derecho fue, pues, netamente consuetudinario, al tener como fuente exclusiva la costumbre, más adelante reconocida la necesidad de una ley escrita que diera fijeza y publicidad al enclaustrado derecho arcaico. Aparece la otra fuente del ius quiritum, la ley de las 12 tablas, que constituye el testimonio legislativo más importante de la antigüedad romana. Se ha pretendido atribuir a los reyes romanos la facultad de sancionar la ley, y ello ha permitido hablar de la existencia de leyes regias, leyes regiae, y de una compilación de ellas denominada de Ius Civile Papirianum. Como de estos discutibles elementos del derecho de la época encontramos menciones en las fuentes, haremos también de ellos una referencia de esta parte, en la cual estudiamos las fuentes formales del derecho quiritario. La costumbre. Sabemos que en la época más arcaica de la historia romana el derecho fue eminentemente consuetudinario. Como oportunamente lo señalamos, antes de la existencia del ius scriptum, los romanos se regían por normas no escritas creadas por la costumbre, esto es, la conducta reiterada de los miembros de la comunidad, encausadas en un determinado sentido. Solo cuando las necesidades sociales y jurídicas del pueblo exigieron fijeza y adaptación de aquella tradición a una nueva realidad del derecho consuetudinario, se convirtió en un derecho escrito o legal. El añoso derecho quiritario tuvo en la costumbre su fuente más primitiva. El derecho de la costumbre, aquel transmitido oralmente de generación en generación, ha adquirido el carácter de tal por haber sido practicado durante largo tiempo de manera uniforme y con la convicción de su obligatoriedad por todo el pueblo o por una parte organizada de él. Constituyó la primera fuente formal del derecho romano. El pueblo de Roma se rigió durante mucho tiempo por los tácitos acuerdos inventerados del largo uso, tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus. Y a la costumbre se debe la regulación de instituciones fundamentales del derecho público y derecho privado. Así en las Vetustas Mores se basa en la organización de 2 órganos políticos primitivos, como la gens y la familia, los medios especiales de transferencia de la propiedad, el régimen judiciario, las formas de entrar y salir del núcleo familiar, etc. En lo que respecta al fundamento del valor jurídico de la costumbre, es decir, su subsistencia y su fuerza obligatoria,
Frente a la aparición de normas escritas de derecho, encontramos opiniones contradictorias en las fuentes. Así, un pasaje de Juliano en el Digesto 1.3.32.1 admite que las leyes pueden ser derogadas no solo por el voto del legislador, sino también por el consentimiento de todos, o sea, por la costumbre. Esta posibilidad de derogación de la ley por el desuso desuetudo se funda también en la opinión del célebre jurisconsulto de la época de Adriano, en la equivalencia de valor jurídico de la norma escrita, que es la resultante del expreso consentimiento del pueblo, y de la norma no escrita, que es el producto de su tácita aceptación. Tacitos consensus populi. En cambio, una constitución del emperador Constantino, Código 852.2, promulgada en época en que la voluntad del soberano era la fuente exclusiva del derecho, restringe el valor de la costumbre y la considera fuente subsidiaria del derecho que de ninguna manera puede prevalecer sobre la razón y la ley. Las leyes regias y el ius civile papirianum. A pesar de que está comprobado por la crítica histórica moderna de que la costumbre fue fuente exclusiva del derecho romano, en el periodo monárquico se ha sostenido sobre la base de datos de historiadores antiguos que los reyes romanos habrían hecho sancionar por los comicios curiado de los tiempos de la monarquía algunas leyes, que por tal razón se han denominado leyes regias, leyes regiae. Al mismo Rómulo se atribuyeron varias de aquellas leyes, otras a Numa Pompilio y algunas a Servio Tulio, en época desconocida. Probablemente a fines de la República las leyes regiae habrían sido reunidas o recopiladas según la historiografía tradicional romana por un pontífice, Sexto Papirio, en una obra que, en homenaje a su presunto autor, se designa con el nombre de Ius Civile Papirianum. No hay testimonios verdaderos o verosímiles que permitan tener por exactas las referencias de los antiguos sobre las leyes reales o su recompilación. La crítica moderna no reconoce su autenticidad a pesar de que algunos fragmentos de las fuentes aluden a ellas, admitiendo únicamente que los reyes solían comunicar al comicio resoluciones adoptadas en materia sagrada o religiosa. Ley de las 12 tablas. Del derecho no escrito consuetudinario se pasa a Roma al derecho escrito, cuando hacia la mitad del siglo V a.C., en plena época republicana, se dicta la ley de las 12 tablas, llamada también ley o código decemviral, por haber sido redactada por un colegio de magistrados extraordinarios, los decemviri legibus scribundis. La primera legislación romana habría sido sin duda la ley de las 12 tablas, que constituyó la fuente más importante del derecho civil o quiritario. Se dictó a instancia de los plebeyos, quienes desde tiempo atrás reclamaban la sanción de una ley escrita que diera fijeza al derecho costumbrista de la época, mantenido en secreto por los pontífices, depositarios de su conocimiento e interpretación. Fracasados algunos intentos para llegar al derecho escrito, la plebe logró la creación de una magistratura extraordinaria integrada por 10 ciudadanos patricios, el decemvirato legislativo, el cual en el año 451 a.C. elaboró las 10 primeras tablas. Como estas leyes se consideraron incompletas, un año después se eligió un segundo decemvirato, integrado por algunos plebeyos, que logró con la redacción de 2 tablas más el código decemviral. El texto de la ley de las 12 tablas no ha llegado hasta nosotros porque al parecer fueron destruidas en el incendio de Roma por los galos. Sus normas no son conocidas por las referencias de historiadores antiguos como Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso y Plinio, o de gramáticos como Aulo, Gelio y Festo, o de analistas como Tácito. Valioso aporte para la reconstrucción han sido la cita de los jurisconsultos romanos de la época clásica, en especial Gallo, Ulpiano y Pomponio, y muy positiva contribución para confirmar y completar algunas versiones sobre la ley fueron los escritos del célebre Cicerón. La distribución de las materias de la ley de las 12 tablas demuestra que su innegable valor radica en haber comprendido, siguiendo la forma de mandatos y prohibiciones breves, dentro de los principios generales, todo el derecho público y privado, fons omnis publici privatice iuris. Recogiendo las antiguas costumbres, dio forma a muchas instituciones jurídicas que el propio derecho de Roma pulió, imprimiéndole una fisonomía definida con su creciente progreso y desarrollo. Las 3 primeras tablas contienen las normas del procedimiento judiciario, el germen de un derecho procesal,
que se traduce de la ley. La tabla cuarta legisla sobre el derecho de la familia o más propiamente sobre los amplios poderes de paterfamilia. Jefe del núcleo familiar, la ley obligaba al padre a matar a sus hijos deformes o monstruosos. La tabla quinta trata del régimen sucesorio romano sobre la base de la sucesión deferida por testamento o en sus defectos por disposición de la ley. Otorga al testador la más amplia libertad para disponer por testamento y organiza la sucesión ab intestato en atención a un parentesco civil o agnación. La tabla sexta esboza la distinción entre propiedad y posesión, consagrando la existencia de una propiedad exclusiva de los ciudadanos romanos, el dominium ex iure quiritium. Crea el usucapio, forma de adquisición del dominio por la posesión continuada de las cosas durante el plazo establecido por la ley. La tabla séptima consagra normas sobre las relaciones de vecindad e incluye las diversas servidumbres legales de gran importancia en una comunidad agrícola como la Roma primitiva. A los delitos alude la tabla octava, distinguiéndolos en públicos y privados. Establece el sistema del talión para lesiones graves y un régimen tarifario cuando se tratara de lesiones leves, diferenciando, en el caso del delito de incendio, el que se cometa a sabiendas del que es producto del descuido. Al derecho público se refiere a la tabla novena y en ella se introducen principios de derecho procesal y penal. Sobre derecho sacro legisla la tabla décima, destacándose la disposición que prohíbe las suntuosidades funerarias. Las tablas undécima y duodécima, que se dictaron con posterioridad a las 10 primeras, tuvieron por fin complementarlas. Al menos tal había sido el propósito al convocar el segundo decemvirato legislativo del año 450 a.C., según refiere la tradición romana. Encontramos en ella, sin embargo, disposiciones particulares, como la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos, consagrada en la tabla undécima, la regulación de la acción ejecutiva de toma de prenda, pignores capio, y el principio de la derogabilidad de las leyes por la sanción de otra ley posterior, en la duodécima tabla. Una nutrida literatura jurídica se ha ocupado de analizar hasta los mínimos detalles. La ley de las 12 tablas, País y Lambert, prestigiosos historiadores modernos, han dudado de la cronología, admitida hasta ahora como cierta respecto de su sanción, así como del relato tradicional que da cuenta de la redacción de ella por una comisión de magistrados del Estado, señalando además anacronismos notorios y evidentes. Otros estudiosos han puesto en tela de juicio la veracidad del relato, que destaca que ciudadanos notables de Roma fueron enviados a Grecia a estudiar las leyes de Solón, con ánimo de buscar un antecedente de prestigio. No han faltado expositores que han pretendido encontrar una exagerada influencia griega en sus instituciones, lo cual no significa que pueda destacarse en absoluto que los decemviros hubieran recogido algunos principios jurídicos de las ciudades griegas al sur de Italia. Sean cual fuere la verdad sobre estos temas discutibles, no puede negarse el carácter verdadero y exclusivamente romano de las 12 tablas, porque está reconocido que mediante este cuerpo legal se logró fijar el derecho consuetudinario, dar forma definitiva a normas que aún no habían cristalizado, introduciéndole algunos principios nuevos para conciliar los encontrados intereses de las dos clases sociales en pugna. Esto implica la coexistencia en la misma ley de principios arcaicos que en la época estaban ya superados, como el derecho del acreedor a dar muerte al deudor incumpliente, la aplicación de la ley del talión, la muerte de los hijos deformes, etc., con otros indudablemente evolucionados para los tiempos de la sanción, cuales fueron la diferenciación de la pena por incendio, según se debiera a malicia o a negligencia, la consagración de la libertad testamentaria, la creación del instituto posesión y la usucapión como modo de adquirir la propiedad, etc. Aun cuando aceptemos que la ley sirvió para la vigencia de un derecho quiritario de corte acusadamente personalista, que debía amparar al ciudadano con exclusión del extranjero y al patricio en detrimento del plebeyo, tiene el mérito innegable de haber sido el primer intento realizado por los romanos de una codificación completa de sus leyes, que solo se repitió después de un milenio,
cuando Justiniano ordenó la compilación del derecho vigente en su época, 527 a 565 a.C., después de Cristo. Periodo del derecho honorario de gentes. A 150 años aproximadamente del advenimiento de la República, se da en Roma un acontecimiento trascendental en el orden político y social: la creación de la pretura urbana por disposición de la Lex Licinia de Consulatu, dictada en 367 a.C. En virtud de ella, los patricios admiten el acceso de la plebe al consulado, máxima magistratura en el orden institucional republicano, pero a la vez dan nacimiento a una magistratura patricia, la pretura, a la que atribuyen los poderes jurisdiccionales que hasta entonces ejercían los cónsules. A partir de ese momento, el pretor comienza a elaborar con sus edictos el derecho honorario, que da nombre a esta fase de la evolución del derecho de Roma, a la que también llamamos del derecho de gentes por el valioso aporte que éste constituyó para la jerarquización y universalización del sistema jurídico del pueblo romano. En este estudio de la historia externa del derecho romano trataremos del edicto de los magistrados, en especial el edicto del pretor, por haber sido el elemento jurídico que sirvió primordialmente de base al derecho honorario o de gentes. También análisis se extenderá a otras dos fuentes formales: la ley comicial y los plebiscitos, que si bien nutrieron el ius civile, se formaron en la época edictal y constituyeron valioso aporte para llevar a un alto nivel el derecho privado romano. Edicto de los magistrados. El ejercicio del ius edicendi, que puede definirse como el derecho que tenían los magistrados romanos superiores de expresar o indicar la norma por la que había de regirse la relación jurídica llevada a su conocimiento, es el que posibilita la amplia labor edictal que cumplieron en Roma los ediles, los gobernadores de provincia y muy especialmente los pretores. El ius edicendi se cristaliza así en los edictos. Edicta, especie de publicaciones que hacían los magistrados para dar a conocer los principios que se proponían aplicar durante el año de ejercicio de sus funciones, enumerando los derechos y las reclamaciones, tanto del ius civile como los del ius honorarium, que estaban dispuestos a proteger indicando la clase de remedio que pensaban otorgar en cada caso. Esta fue la misión específica del pretor romano: ejercer la ius dictio, que se le permitía indagar y resolver si la demanda y defensa interpuesta por las partes en litigio implicaba algún derecho o interés digno de protección que justificara la apertura del iudicium. Al iniciar su labor anual, el pretor publicaba en tablas de madera blanca, album, su edicto para indicar las normas del derecho que iba a aplicar y las fórmulas procesales que ofrecían a los litigantes durante el año de duración de sus funciones. Por tal razón, este edicto jurisdiccional se llamaba anual o perpetuo. Edictum perpetuum. El pretor sustituto podía renovar totalmente el de su colega saliente y en ese caso publicaba un edicto novum. Sin embargo, se hizo costumbre, para dar estabilidad a las normas edictales, que se las expusiera en un edicto tipo que se transmitía de colega a colega. Apareció así el llamado edicto translaticio, edictum translatitium, cuando el pretor se veía precisado a dar normas no contempladas con su bando anual, especialmente de carácter administrativo o político. Emitía el denominado edicto repentino, edictum repentinum. El ejercicio de la jurisdicción que se plasmaba en el edicto permitió tanto al pretor urbano como al peregrino usar de medios procesales y hasta extraprocesales para no solo, como dice Papiniano, ayudar al derecho civil, sino para suplirlo y hasta corregirlo. Fue la vía idónea para crear un derecho nuevo que fue limando las asperezas, puliendo y universalizando al añoso ius civile. Se da el caso sin precedente de que un magistrado jurisdiccional carente de potestad legislativa haya creado un nuevo sistema jurídico a la par del derecho legislado. Para lograr ese fenómeno singular, el pretor, operando dentro del estrecho margen del proceso, que se ensanchó bastante cuando por la Lex Aebutia se implantó el sistema formulario, se valió de medidas procesales y extraprocesales. Entre las primeras se contó la datio actionis, que era la concesión de acciones
a relaciones no amparadas por el derecho civil, pero dignas de protección por razones de estricta equidad. Por ese recurso se crearon distintas acciones honorarias, que tuvieron aplicación en igual nivel que las acciones del ius civile. La denegatio actionis fue otro medio procesal usado por el pretor y consistía en negar acción al litigante que, aun cuando alegase un derecho basado en el ius civile, resultaba repugnante al sentido jurídico. Por fin creó la exceptio, para enervar la pretensión del accionante si el demandado, por alguna circunstancia especial, demostraba que el fallo no debía condenarlo sino absolverlo. A la par de su actividad jurisdiccional, el pretor podía, en el ejercicio de su imperium, adoptar medidas extraprocesales, que al margen del iudicium insertaran en las relaciones de los particulares la nota de equidad. Entre ellas se encuentran las estipulaciones pretorias, praetoriae stipulationes, que el pretor ordenaba practicar con fines cautelares, ya para reforzar una situación jurídica existente, ya para defender un interés no tutelado de otra forma, las in integrum restitutiones, que posibilitaban retrotraer una situación de hecho al estado anterior que tenían al momento de su conclusión, las misiones in possessionem, por las que el magistrado ponía en posesión de una persona el patrimonio o cosa de otro en razón de la equidad de su petición, y los interdictos, interdicta, que eran órdenes condicionales que el pretor impartía para que un individuo restituyera o exhibiera alguna cosa o se abstuviera de un proceder. Si bien es verdad que la labor edictal de los gobernadores de provincia y los ediles curules no tuvo la misma fecundidad e importancia que la de los pretores, en lo que atañe a la creación del derecho honorario, no por ello dejó de ser coadyuvante a ese fin. Así encontramos normas provenientes de los ediles que en ejercicio de la policía de los mercados dieron nacimiento a las acciones redivitoria y quanti minoris, que sancionaban los vicios ocultos de los esclavos o animales vendidos con la resolución de la venta o la disminución del precio. Edicto perpetuo de Salvo Juliano. La proliferación de los edictos pretorios y la estabilidad que fueron adquiriendo de un pretor a otro hizo que en los tiempos del imperio se sintiera la necesidad de poner orden en la masa edictal formada a lo largo de las diferentes épocas, despojándola de lo que hubiera caducado, integrando un conjunto con lo que tuviera aplicación y dividiendo el todo en partes para facilitar su estudio. Ello determinó que el emperador Adriano en el año 130 de nuestra era encargara al más grande jurisconsulto de su tiempo, Salvo Juliano, la codificación del edicto de los pretores, dándole inmutable y definitiva redacción. Por un senado consulto votado en el año 131, el emperador confirmó el trabajo de Juliano, que se denominó Edicto Perpetuo. La obra no ha llegado completa hasta nuestros días, pero ha sido posible su reconstrucción por comentarios que realizaron sobre tan monumental trabajo jurisconsultos romanos de los siglos II y III, entre los cuales se distinguió Ulpiano. Esto ha permitido saber que Salvo Juliano suprimió aquello que carecía de vigencia, que añadió y alteró ciertos principios para adecuarlos al espíritu de su tiempo y que distribuyó y dividió al conjunto normativo siguiendo un orden de materias. Se debe al gran romanista alemán Otto Lenel la obra más depurada de reconstrucción del edicto, publicada en Leipzig en 1883. Por ella se han podido conocer las partes o principales divisiones del edicto del pretor romano. La primera parte, de carácter introductivo, tenía la finalidad organizar y garantizar el proceso hasta la regulación del Iudicium. La segunda, o parte central, titulada de Iudicis, contenía las acciones tuteladoras de los derechos privados subjetivos. La tercera abarcaba las normas referentes a la herencia pretoria o bonorum possessio. La cuarta comprendía los principios jurídicos relacionados con la res iudicata y ejecución de la sentencia. La quinta contenía un apéndice en 3 secciones de interdictis, de exceptionibus, de stipulationibus praetoris. Ley comicial. En sentido político, ley comicial es, según la definición de las Institutas de Gallo, lo que el pueblo manda y establece.
Coincidentemente, en las Institutas de Justiniano 1, 2 y 3 leemos que la ley comicial es lo que el pueblo romano, interrogado por un magistrado senatorial como el cónsul sancionaba, constituía. Aluden las citadas definiciones a la forma como el órgano político, la asamblea popular o comicio dictaba la ley a instancia de un magistrado como el cónsul. Esta manifestación del derecho escrito aparece así como el producto reflexivo de la labor de un organismo estatal competente, contrariamente a lo que ocurría con el derecho no escrito o consuetudinario, que se creaba por la espontánea y continua repetición de actos por parte del pueblo. Encontramos igualmente las fuentes Digesto 1.3.1, Digesto 1.3.2, Digesto 1.3.7, textos que aluden a la ley en sentido jurídico, los mismos que se ven a jurisconsultos clásicos, pecan por imprecisos. Empero, sobre la base de ellos podemos decir que la ley comicial, en su aspecto jurídico, fue para los romanos la regla de derecho impuesta obligatoriamente a todo el pueblo por el pueblo mismo, para regular la actividad humana y como norma coercitiva, capaz de castigar los actos que voluntaria o involuntariamente provocaran su violación. Se conoce una tradicional clasificación de las leyes comiciales que las distinguen en leyes, rogatae, datae y dictae. A la primera categoría pertenecía la ley romana por excelencia, es decir, la votada por el pueblo reunido en comicio propuesta de un magistrado. Leges datae eran las dictadas por magistrados encargados de la administración de las provincias o colonias romanas en virtud de una autorización expresa o tácita dada por los comicios. Leges dictae, por fin, fueron estatutos con normas para la administración de ciertos bienes del Estado o de los municipios. Las leges rogatae, denominación que se da a las leyes comiciales, tenían un original proceso de formación, ya que eran expuestas al público por el magistrado proponente durante 3 semanas, trinundinum, y discutidas en ese periodo preparatorio por los ciudadanos que expresaban sus opiniones sobre el proyecto. Después eran sometidas al comicio para su aprobación o rechazo. Sin que el organismo pudiera introducirle modificación alguna, los ciudadanos votaban verbalmente o bien se les daban tablillas que contenían las letras U.R, que significaban uti rogas, como lo pides, en caso de voto afirmativo, y las letras A.Q.R, que querían decir anti quod rogas, contra lo que pides, cuando el voto era negativo. La lex rogata constaba de 3 partes: praescriptio, rogatio y sanctio. La praescriptio contenía la indicación del magistrado proponente, día y lugar del comicio, unidad comicial primeramente consultada y nombre del ciudadano que dentro de ella había votado primero. La rogatio era la ley misma, su contenido o cuerpo preceptivo. La sanctio constituía la parte de la ley correspondiente de su promulgación, esto es, el acto que aseguraba su irrevocabilidad y la obligatoriedad de su observancia, y no, como se ha pretendido, el que establecía las sanciones en caso de incumplimiento, porque éstas formaban parte de la rogatio, que, como hemos dicho, era el texto mismo de la ley. Una clasificación de las leyes comiciales prohibitiva las distinguía en leyes perfectae, minus quam perfectae e imperfectae, atendiendo a las consecuencias que se siguieran de su incumplimiento. Eran leyes perfectas las que declaraban la nulidad de los actos que las contravenían, como la lex fufia o furia caninia y la lex aelia sentia, que se referían a las manumisiones de esclavos. Las leyes minus quam perfectae eran las que, sin declarar la nulidad del acto, establecían una pena para el caso de violación. Tal lex furia testamentaria, que prohibía a los legados que excedieran los 1000 haces. Se llamaban leyes imperfectas, aquellas que ni prescribían la nulidad del acto, ni establecían sanción alguna como su transgresión, como la lex cincia de donis et muneribus, referente a las donaciones. Plebiscitos. Sabemos que el pueblo plebeyo, desde la creación del tribunado de la plebe, se reunían en asambleas llamadas concilios, para sancionar medidas administrativas o legislativas. Los plebiscitos, que inicialmente solo tuvieron validez para la clase plebeya, los plebiscitos fueron, pues,
según definición de las fuentes Institutas 1, 2, 4, las decisiones votadas por la plebe en la concilia plebis a propuesta de un tribuno. Los plebiscita constituyeron una importante fuente del derecho desde la sanción de la Lex Hortensia 287 a.C., que los equiparaba a la Lex y por tanto los tornaba obligatorios, no solo para los plebeyos, sino también para los patricios. El proceso que concluyó con la Ley Hortensia por la que los plebiscitos adquirieron completa fuerza de ley. Es una de las etapas más destacadas de la lucha patricio-plebeya. Como hemos visto, la primera conquista en este sentido se logra con la sanción de la Lex Valeria Horatia, 449 a.C., que otorgaba las decisiones de los concilios autoridad de ley, siempre que fueran ratificadas por la Autoritas Patrum Senatorial. Un siglo después se avanza más en esta evolución y los plebeyos logran mediante una Lex Publilia Pilonis 339 a.C. que las Autoritas Patrum fuera preventiva. A partir de la Lex Hortensia, que elimina la Patrum Autoritas, se designa a las decisiones votadas por los concilios que el nombre genérico de lex. No obstante, se habrían distinguido los plebiscitos de las leyes rogatae dictadas por el comicio, porque los primeros tienen un solo nombre, el del tribuno proponente como lex cincia, mientras que la ley comicial llevaba dos, el de ambos cónsules, caso de la lex papia popaea. Periodo del derecho jurisprudencial. Oportunamente te explicamos que llamamos periodo del derecho jurisprudencial aquel en que floreció en Roma la ciencia del derecho merced a la labor de una clase de expertos jurisconsultos que, asesorando a los particulares, a magistrados y jueces, evidenciaban desde los primeros tiempos una capacidad especial para apreciar situaciones nuevas producidas por la creciente complejidad de la vida romana y sugerir soluciones acordes con la ordenación jurídica en general. Aquella labor creadora de los peritos en derecho es lo que llaman jurisprudencia, en una terminología típicamente romana. Señalamos también en su oportunidad que el periodo del derecho jurisprudencial habría tenido su inicio alrededor de los años 100 a 50 a.C., porque durante ese tiempo brilla el más inspirado jurisconsulto de la época, Quinto Mucio Scaevola, en cuya escuela de derecho se formó el insigne Cicerón. El periodo se extiende hasta los severos, pues a partir de entonces el incremento de los poderes conquistados por el emperador determina que el derecho se imponga exclusivamente por medio de las constituciones imperiales dictadas por los príncipes. Este ciclo en la línea evolutiva del derecho de Roma se caracteriza por el auge de la jurisprudencia, pero ello no significa que no hayan existido durante el mismo otras fuentes formales del derecho romano, ni que solo entonces comenzara a reconocerse valor a la opinión de los jurisperitos, pues desde los tiempos más remotos en Roma se fue creando un derecho positivo a consecuencia de la interpretación jurisprudencial realizada por aquellos ciudadanos ilustres nacidos con una especial vocación para su cultivo. Puede decirse con justa razón que hubo jurisprudencia en Roma desde el nacimiento mismo de la ciudad. 1. Jurisprudencia pontifical. Los primeros jurisconsultos romanos fueron los pontífices, que integraban el más importante colegio sacerdotal. Ello no es de extrañar si se piensa en la íntima vinculación que existió entre el derecho y la religión en los tiempos primitivos. Eran los pontífices romanos los intérpretes del derecho consuetudinario más arcaico y los únicos que poseían el conocimiento de las rígidas fórmulas necesarias para la celebración de los contratos, de los ritos procesales y de los días en que era lícito o no litigar. Uno de los miembros del colegio era designado anualmente para que evacuara consultas jurídicas basadas en aquellas fórmulas monopolizadas por los sacerdotes y que se registraban en libros solo a ellos accesibles, los libri pontificales. El predominio de la jurisprudencia pontifical se intensifica después de la sanción de las 12 tablas, cuando los pontífices, haciendo aplicaciones prácticas de sus normas, crean por una especial interpretatio diversas instituciones jurídicas, así la forma antigua de emancipar, es decir, que ha de hacer salir un hijo de la patria potestad, resultó de la norma decemviral, que prescribía que el padre que vendiera por 3 veces a un hijo perdía la patria potestas. También la in iuri cessio, modo de transmitir la propiedad, derivó del principio de la ley de las 12 tablas, que establecía que el demandado que no defendía en juicio perdía el proceso.
Confessio in iure. 2. Ius Flavianum. El predominio de la jurisprudencia pontifical perdura mientras los sacerdotes pueden mantener el secreto de las fórmulas y los ritos procesales. Pero aquel proceder conspiraba contra el desarrollo y florecimiento de la legislación. Era menester exclaustrar el derecho de Roma, entrar en un proceso de secularización que extrajera la ciencia del derecho del monopolio sacerdotal. El primer intento en este sentido lo constituye la publicación en el año 304 a.C. del Ius Flavianum. Según la tradición, obra de un liberto llamado Gneo Flavio, que, como ya dijimos, dio a conocer las fórmulas y el calendario. La elevación de Tiberio Coruncanio al pontificado máximo, primer plebeyo que asciende a tal alta jerarquía en el año 254 a.C., marca un jalón importante dentro del proceso de secularización del derecho, porque fue este pontífice considerado el primer jurisconsulto romano quien inicia la práctica de dar consultas públicas sobre cuestiones jurídicas y sobre la debida praxis procesal. A propósito de la publicación del calendario a través del Ius Flavianum, debemos manifestar que el más antiguo que conocieron los romanos se atribuye a Rómulo. Se componía de 304 días divididos en 10 meses, conjurándose que habría sido modificado por Numa Pompilio, que creó el calendario de 355 días, en el que cada 2 años se intercalaba un mes entero. Fue Julio César el que reformó el calendario romano, decretando que el año tuviese 365 días y que en cada periodo de 4 años se intercalara un día. El calendario juliano se dividió en 12 meses de desigual duración, pues 7 tenían 31 y 4 tenían 30 y uno ordinariamente 28. En los años bisiestos 29. Los romanos dividían el mes en 3 partes, que denominaron calendas, nonas e idus. Las calendas eran el primer día de cada mes dentro del cómputo romano y eclesiástico y se tenían por tal el primer día que seguía a los idus del mes anterior. Las nonas, en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, correspondían al día 7, en los demás al día 5. Los idus, última de las 3 partes del mes romano, en marzo, mayo, julio y octubre, comenzaban el día 15, en los otros meses el 13. El Ius Aelianum y la Tripertita. 50 años después de la accesión al pontificado de Coruncanio, se logra la definitiva exclaustración del derecho romano merced a la publicación del Ius Aelianum, la obra llamada así en homenaje a su autor, el jurisconsulto Sextus Aelius Petrus. Habría contenido una colección de las nuevas formas de las acciones. También se le atribuye a Sexto Aelio la paternidad de la Tripertita, obra que se ha considerado el primer tratado sistemático del derecho. Estaba dividida en 3 partes. La primera contenía la ley de las 12 tablas y probablemente un comentario sobre ella. La segunda, una interpretación de la ley de Semviral, y la tercera, las acciones. Jurisprudencia laica. Roto el hermetismo de la jurisprudencia de los pontífices, iniciada la práctica de evacuar consultas públicas por Tiberio Coruncanio, se abren auspiciosas perspectivas para que los hombres cultos de la Roma de la última etapa republicana se entreguen a la iuris interpretatio, formándose así una pléyade de peritos en derecho que llegarían a cumplir una exitosa gestión creadora. Nació por este medio la jurisprudencia de los laicos, que va a alcanzar su máximo esplendor en la época clásica del periodo del derecho jurisprudencial. De esta fase histórico-jurídica estudiaremos su principal fuente formal. Esto es la respuesta de los jurisconsultos, así como otras que tuvieron significación en este ciclo. Nos referimos a las últimas leyes comiciales, a los senadoconsultos y a las constituciones imperiales, que con el advenimiento del imperio absoluto se convierten en una única fuente del derecho de estos tiempos. La ciencia jurisprudencial tuvo su punto de partida entre los años 100 a 50 a.C., cuando Scaevola escribió un extenso tratado sobre el ius civile en 18 libros, en los cuales reunió fenómenos jurídicos y principios afines bajo títulos comunes. Fueron también representantes destacados de la jurisprudencia de fines de la República Aquilio Galo, que se habría escrito la Aquiliana Stipulatio y el Iudicium de Dolo. Servio Sulpicio Rufo, que fue autor de importantes trabajos como Ad Brutum, De Dotibus, etc. Alfeno Varo, discípulo del anterior, a quien se atribuye una obra en 40 libros llamada
Digesta y Trebasio Testa, que habría publicado dos importantes trabajos denominados De Religionibus y De Civile Iure. En esta etapa inicial del desarrollo de la jurisprudencia laica, la respuesta de los jurisperitos, responsa prudentium, no se imponía al juez como obligatoria, sino que fuese gestándose con tal importante labor de una verdadera ciencia jurídica que tenía por basamento el crédito con que se honraba y la autoridad del saber que se reconocía a estos jurisconsultos laicos de la época de la República. Fue menester un avance en el proceso político del Estado para que se reconociera la respuesta de los jurisprudentes, el valor de fuente formal del derecho romano, sin que ello, empero, atenuara la innegable influencia que tuvo la iuris interpretatio de los primeros representantes de la ciencia jurisprudencial en la formación de un derecho siempre creciente y en progresivo desarrollo. Fue Augusto, fundador del Imperio Romano, quien elevó la respuesta de los jurisconsultos al rango de fuente formal del derecho de Roma al conceder a un número determinado de ellos el ius respondendi ex auctoritate principis, que consistía en el derecho de dar respuesta apoyándose en la auctoritas del emperador. La concesión de este privilegio fue un incentivo más para que los ciudadanos del espíritu cultivado abrazaran la ciencia del derecho, y por tal medio también el príncipe logró la adhesión de caracterizados sectores de la ciudadanía para hacer efectivos sus ideales de restauración de la República y pacificación del imperio. El infatigable quehacer de los jurisperitos de la época del Principado determinó que se separaran en dos grandes sectas o escuelas, pero más fundamentalmente condujo a la elaboración de un derecho jurisprudencial que, por su sello de sutileza y perfección, ha servido para señalar una etapa en la línea evolutiva del derecho romano, la de la jurisprudencia clásica o la del derecho clásico. 1. Proculeyanos y Sabinianos. Las dos escuelas en que se dividieron los jurisconsultos del primer siglo del Principado fueron la de los proculeyanos y la de los sabinianos. La tradición romana considera a Labeón como fundador de la primera y a su contemporáneo Capitón como el iniciador de la segunda. Sin embargo, se tiene por más verosímil, y el nombre de las sectas confirma la hipótesis, que la organización de ellas se debió a Próculo y a Sabino, que habrían sido discípulos de los dos mencionados jurisconsultos. Los estudiosos de nuestra disciplina han tratado de explicar con argumentos diversos las motivaciones de esta división de los jurisconsultos en dos escuelas y las características que las separaban. Estudiadas sus controversias, no se puede llegar a conclusiones definitivas sobre la cuestión, pareciendo aceptable que no hubo una causa única de diferenciación, sino variadas razones, destacándose como la de las notables el método que empleaban para sus construcciones doctrinarias. Los proculeyanos habrían trabajado sin apego al precedente, aplicando una lógica rigurosa que les permita inferir por deducción las conclusiones particulares que resultaban de los principios generales, mientras que los sabinianos, más afectos a la tradición, habrían seguido los criterios de sus predecesores y las decisiones de los tribunales. El jurisconsulto Pomponio, en el fragmento del Digesto 1.2.2.47, extraído su liber singularis Enchiridi, más conocido como Enchiridion, nos da la lista de los principales juristas de una y otra escuela. Cita entre los proculeyanos, después de Labeón, a Nerva, el antiguo Próculo, a Nerva, hijo, a Pegaso, de quien derivó el nombre de Pegasianos, con que también se denominó a la secta Celso el Antiguo, a Celso hijo, y a Neracio Prisco. Incluye entre los sabinianos, aparte de su presunto fundador Capitón, a Masurio Sabino, a Casio Longino, de quien provino el nombre de Casianos, que también se dio a la escuela a Jaboliano, a Valente, a Tuciano y por último a Salvio Juliano. 2. Jurisprudencia clásica. Un momento decisivo en la evolución de la jurisprudencia de los tiempos del Principado se debe a un rescripto dado por el emperador Adriano, el que, según nos revela el jurisconsulto Gallo, confirmó los efectos del ius publice respondendi
otorgado por Augusto por tal rescripto, se reconoció autoridad a las respuestas y opiniones de los prudentes que habían recibido autorización para fundar a la jurisprudencia. Quibus permissum iniuri condere, prohibiendo a los jueces separarse de tales consejos cuando hubieran sido emitidos por unanimidad. Es el momento en que las responsa prudentium adquieren su mayor auge como fuente formal del derecho romano a causa del rescripto dictado durante el gobierno de Adriano 117-138 después de Cristo, y también debido a que el príncipe inicia la costumbre de incorporar a los jurisconsultos a la acción oficial en altas funciones estatales, y muy especialmente por el influjo de la filosofía estoica. Se produce una nueva corriente de pensamiento jurídico romano que se ha dado a llamar jurisprudencia clásica. Con ella, la ciencia del derecho gana en cosmopolitismo, universalidad y orientación sistemática, sin descuidar un prudente tradicionalismo. La actividad jurisprudencial clásica, que se traduce en una copiosa literatura jurídica, es brillante en extremo y lleva el derecho romano a su punto más elevado, a su cenit. La labor del jurisconsulto no se centra únicamente en el agere, cabere, respondere e instruere, que oportunamente explicamos, sino que aparece más nítidamente el escribere. Dentro de la pentactividad de que nos habla el profesor Mees, son las responsas, las cuestiones, las regulae, las instituciones, las sententiae, las definiciones, los encilia y los digesta, las formas más salientes de escritos que canalizan la tarea indiscutible del jurisprudente de la fase clásica del derecho romano. Esta época ve descollar los más grandes jurisconsultos de todos los tiempos, a los que con justa razón Maeterlinck en bella metáfora llama albañiles que construyeron para la eternidad. Hay coincidencia en que el primero de los clásicos habría sido Salvo Juliano, recordándose entre sus contemporáneos a Africano y Pomponio, y muy especialmente al enigmático Gallo, que debe su gran fama a sus institutas que habrían sido parafraseadas en una obra titulada Res Quotidianae o Aurea. Al final de la dinastía de los Antoninos, entre los años 160 y 192, Ulpiano Marcelo, Servidio, Scaevola y Florentino son los principales representantes del clasicismo romano. Con la dinastía de los Severos se entra en la última etapa de la jurisprudencia clásica. Brilla entonces Aemilius Papinianus, llamado el príncipe de los jurisconsultos. Entre sus obras más famosas se encuentran sus Responsa, escrita en 19 libros, y sus Quaestiones en 37. 600 fragmentos del Digesto de Justiniano recogen la opinión de Papiniano en el gobierno de Alejandro Severo, que destacan como grandes jurisconsultos dos de sus más preciados consejeros, Domitius Ulpianus e Iulius Paulus. Ulpiano, oriundo de Tiro, Francia, fue uno de los más fecundos jurisconsultos. Entre sus numerosas obras merecen ya citarse sus manuales de derecho, como fueron los 2 libros de instituciones, los 7 de Regulae y un Liber Singularis Regularum, que ha sido llamado también Fragmento Ulpiani. El Digesto se nutre principalmente del jurisconsulto fenicio, al punto de que casi la mitad de sus fragmentos pertenecen a Ulpiano. Los escritos de Paulo son también numerosos y de extraordinario relieve. Dejó un manual práctico de derecho compuesto con 5 libros que designa con el nombre de Sententiae Receptae o Pauli Sententiae. Las sentencias de Paulo gozaron de gran autoridad y han llegado hasta nosotros a través de muchos pasajes recogidos por la Lex Romana Visigothtorum. Con Ulpiano, Paulo y un contemporáneo de ellos, Herenio Modestino, se cierra la nómina de los coautores de la jurisprudencia clásica y consecuentemente llega a su fin la etapa de más sólida brillantez del sistema jurídico romano, que hemos denominado del derecho jurisprudencial. El estudio del derecho decae casi por completo y al esplendor de este periodo sucede sin transición apreciable una profunda oscuridad que hace que no se cite a jurisconsulto alguno después de Modestino, como no sean algunos nombres no muy conocidos como se mencionan en el Digesto, como el de Rutilio Máximo y Julio Aquila. Ley comicial y senado consultos. La ley comicial, que fue importante fuente de producción del derecho romano durante la República, mantiene su vigencia en los primeros tiempos del Principado. Empeñado Augusto en restablecer el esquema político republicano, devuelve al comicio su empalidecida facultad de dictar la ley. Son de la época de Augusto y de su sucesor Tiberio las últimas leyes votadas por los comicios.
A partir de entonces cesa la actividad legislativa de las asambleas del pueblo, la que transmite por decisión de los príncipes al Senado. Hasta tal momento se conocen numerosas leyes dictadas por el comicio a instancia del emperador Augusto. Se encuentran entre ellas la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, completada por la Lex Papia Poppaea, denominada por esa razón Lex Iulia el Papia Poppaea, que fomentaba las uniones matrimoniales y sancionaba a los célibes y a los matrimonios sin hijos. La Lex Iulia de Adulteris, que castigaba el adulterio y el estupro. La Lex Iulia de Peculatu, que reprimía el robo de las cosas públicas. La Lex Iulia de Ambitu, que sancionaba la compra de votos en la elección de los magistrados. La Lex Iulia de Vi Publica Vel Privata, que castigaba la violencia. La Lex Iulia de Maiestate, que condenaba los atentados contra el emperador, y a la Lex Iulia Judiciorum Publicorum et Privatorum, que abolía el procedimiento de las acciones de la ley. Ya en la era cristiana se votan otras leyes augusteas, como las leges Aelia, Sentia y Fufia, o Furia Caninia, sobre manumisiones. La Lex Iulia Velera, referente a la institución de los póstumos, y la Lex Iulia de Corigena daba normas sobre el régimen de las corporaciones. Con Tiberio, al declinar la tarea legislativa del comicio, solo se dicta la Lex Iulia Norbana sobre manumisiones no solemnes de esclavos, y la Lex Vicelia, que penaba la usurpación de la ingenuidad. Con el emperador Claudio se habría sancionado una ley sobre tutelas. El último rastro de la ley comicial habría sido una Lex de Imperio Vespasiario, descubierta en el Capitolio de Roma. El Senado, que fue el organismo de mayor prestigio político de la República, careció de potestad legislativa durante este periodo, y solo por algún tiempo la Patrum Auctoritas senatorial fue necesaria para que tuvieran validez las decisiones de los comicios, y especialmente la de la Concilia Plebis, hasta que se sancionó la Lex Hortensia. Así, las resoluciones o acuerdos del Senado, llamados Senado Consultos, Senatus Consulta, no constituyeron fuente de derecho romano en la etapa republicana. Con el advenimiento del Principado, el Senado fue elemento fundamental en la política del Estado, tanto que se presenta un gobierno diárquico, en el que este organismo actuaba como asociado del príncipe. No es de extrañar, pues, que adquiriera una auténtica potestad legislativa de que había carecido en tiempos anteriores. De ahí que las Institutas de Gallo 1.1.4 expresen que Senado Consulto es lo que el Senado ordena y establece, agregando que los Senado Consultos tienen fuerza de ley, por más que algunos lo hayan puesto en duda. El Senado, como órgano legislativo, era más fácil control para el príncipe que el comicio, que de aquel cuerpo ejercía la presidencia y era miembro nato. Se explica, pues, que la actividad legislativa de las asambleas del pueblo se hubiera transmitido al Senado en los primeros tiempos del Principado. Al Senado le correspondía debatir y votar la propuesta del emperador, Oratio Principis, que era leída por él mismo o por un representante suyo. Cuando los poderes del emperador crecieron en grado sumo en época de los severos y el Senado se convirtió en instrumento dócil a su servicio, el cuerpo se limitó a recibir la oratio y sin discusión le daba fuerza de ley. Escribinia del emperador. De esta suerte, los senadoconsultos constituyeron una de las más importantes fuentes de producción del derecho romano del período imperial. Regularon las diversas materias del derecho privado y eran conocidos por el nombre del emperador, que los había propuesto, como el senadoconsulto Claudiano, que castigaba con la pérdida de la libertad a la mujer libre que mantuviera relaciones concubinarias con un esclavo, o el senadoconsulto Neroniano, a que se refería a un legado inválido en la forma adoptada por el testador. También los senadoconsultos se designaban con el nombre del cónsul que lo había presidido la reunión del cuerpo, como el senadoconsulto Tertuliano, que contenía normas respecto de la sucesión de la madre al fallecimiento de sus hijos, el senadoconsulto Orficiano, que recíprocamente consagraba el derecho del hijo a heredar a su madre, o senadoconsulto Velellano, que prohibía a la mujer otorgar garantías personales o reales a favor de terceros, rompió la regla tradicional sobre la forma de denominar a los senadoconsultos. El senadoconsulto macedoniano, que se dictó para
prohibir los préstamos hechos los hijos de familia y que tomó su nombre de un tal Macedo, que habría dado muerte a su padre para poder pagar con dinero prestado las deudas contraídas. Constituciones imperiales. La última de las fuentes formales del derecho romano que apareció dentro de su progresión histórica fueron las constituciones sancionadas por el emperador, las que a la postre con el imperio autocrático se convertirían en única fuente de producción. En las Institutas de Gallo 116 encontramos el concepto de ellas, constitución del príncipe. Es lo que el emperador establece por decreto, edicto o rescripto, con la observación de que jamás se ha dudado de que las constituciones tienen fuerza de ley, pues el emperador mismo obtiene el imperio en virtud de una ley. Las constituciones imperiales, en la primera época del Principado, no constituyeron una fuente de derecho de Roma, ya que el propósito de los príncipes de restablecer la arquitectura institucional de la República se oponía a todo intento de asumir las facultades legislativas que sucesivamente ejercieron en la época. El comicio y posteriormente el Senado, más cuando el Estado adquiere las características de una monarquía absoluta o autocrática, con la dinastía diocleciana, constantiniana, la potestad legislativa para ser atributo exclusivo del emperador, que ejerce también la administración y la jurisdicción romanas. Por estas razones y porque la jurisprudencia ha empalidecido en grado sumo, las constituciones de los emperadores se convierten en la única y exclusiva fuente del derecho romano. Desde entonces podrá decir Ulpiano, Digesto 141, que lo que al príncipe le plazca tendrá vigor de ley. Las constituciones imperiales fueron de distintas clases. Se llamaban edicta las ordenanzas de carácter general dadas por el emperador para todo el imperio o una parte de él en ejercicio del ius edicendi. Los edictos, como los que sancionaban los magistrados republicanos, contenían reglas de derecho que debían observar obligatoriamente los particulares. Se denominaban decreta las decisiones judiciales expedidas por el emperador en las causas llevadas a su conocimiento, cognitio en primera instancia o un grado de apelación. Mandata eran las instrucciones de carácter administrativo dirigidas a los funcionarios o gobernadores de provincia que contenían algunas veces reglas de derecho privado. Rescripta se designaba las respuestas que el emperador daba a manera de jurisconsulto a las consultas jurídicas formuladas por particulares o funcionarios. Las respuestas a particulares se denominaban relationes o consultationes, en tanto que las emitidas para los funcionarios se designaban con el nombre de epistolae, porque se las redactaba por escrito. Con el dominatus carecen de importancia los mandatos y los decretos, al quedar los primeros reducidos a meras órdenes para los servicios y los segundos al haber perdido el emperador la costumbre de dirimir personalmente los litigios. También disminuyó la eficacia de los rescriptos con la asunción total de la potestad legislativa por el emperador, manteniendo su vigor los edictos o leyes generales, que es el medio de que se vale el príncipe para crear nuevas normas jurídicas. Aparecen en el Bajo Imperio las sanciones pragmaticae, que eran disposiciones adoptadas por el emperador a requerimiento de autoridades o entidades públicas o grupo de personas, generalmente sobre cuestiones administrativas. Periodo del derecho de la codificación prejustiniano-justiniano. Al estudiar las fases de la evolución histórica del derecho de Roma, dijimos que la última de ellas correspondía a la que hemos denominado del derecho de la codificación, que tiene su inicio en la época de Dominatus y que culmina con la redacción de la compilación justiniana. Agotada la producción jurisprudencial en el tiempo de los severos, que ve descollar a los últimos representantes del clasicismo romano, Ulpiano, Paulo y Modestino, y centrada la potestad legislativa en la autoridad absoluta del soberano, crece en demasía el último elemento productor del derecho romano, las constituciones de los príncipes. Su multiplicidad, amplitud de las materias sobre las que legislaban y la complejidad de los problemas jurídicos de la época son razones que hacen necesaria su sistematización en un cuerpo ordenado de leyes. El fenómeno se daba fundamentalmente en lo atinente a las constituciones imperiales, denominadas con el término genérico de leyes, pero otro tanto ocurría con el ius o los iura, esto es, en el derecho comprobado y transmitido por los jurisconsultos, el que, a pesar de su fecundidad, tampoco reposaba ordenada ni orgánicamente en un cuerpo legal. En las varias tentativas de organizar el derecho vigente, de resolver las dificultades que suscitaban para la práctica del derecho de la dispersión y contradicción de las últimas fuentes formales de la legislación romana, radica la importancia del ciclo del derecho de la codificación.
De este periodo estudiaremos los trabajos compilatorios realizados antes de Justiniano y el que tuvo su cristalización con el príncipe legislador. Códigos gregoriano y hermogeniano. Los primeros intentos de compilación de las leyes, fruto del esfuerzo personal de algunos jurisconsultos como Paulo Ulpiano, Papirio, Justo, o del gramático Dositeo, que actuó en tiempo del emperador Adriano, adquieren alguna importancia cuando comienza la práctica de realizar trabajo formando un conjunto de cuadernos o libros que se denominaban códex o códices. El primero en recopilar el derecho vigente redactando un códex habría sido un jurisconsulto gregoriano que vivió en tiempo de Diocleciano. Su obra, publicada en los últimos años del gobierno del emperador Tálmata, se designa con el nombre de Código Gregoriano, Codex Gregorianus. Este trabajo, que ordena las leyes, especialmente los rescriptos, el más antiguo de Septimio Severo del año 196 y más nuevo de un siglo después, dictado por Maximiano y Diocleciano, estaba dividido en 15 libros subdivididos en títulos con sus respectivas rúbricas, dentro de los cuales las constituciones se ordenaban cronológicamente. Compilado también en tiempo de Diocleciano por un jurista Hermógenes o hermogeniano, el código que lleva su nombre, Codex Hermogenianus, habría sido un complemento y continuación del anterior. Contiene un solo libro, los rescriptos promulgados por Diocleciano en los años 293 y 294. Tanto el código gregoriano como el hermogeniano habrían sido completados con posterioridad, y aunque no llegaron hasta nosotros, es posible reconstruir parcialmente su contenido por las noticias que nos dan diversos pasajes insertos en las leyes romano-bárbaras y en algunas colecciones de la época, como la Colatio y la Consultatio, Verteris Quisdam Iuris Consul. Código Teodosiano. Si los anteriores códigos se debieron exclusivamente a la iniciativa privada, adquiere ya carácter oficial el proceso de ordenación de las leyes y, por ende, relevancia y mayores debilidades cuando se sanciona el Codex Theodosianus. El emperador de Oriente Teodosio II decide, por una constitución publicada en el año 429, nombrar una comisión especial codificadora que ordenará las leyes imperiales sancionadas a partir de Constantino, siguiendo el modelo de los códigos gregoriano y hermogeniano y los principios de derecho clásico considerados con vigencia. Como la comisión no cumplió su cometido, Teodosio designó en el año 435 otra nueva, presidida por un personaje de la época apellidado Antiochus. En un año realizó el trabajo, que fue publicado en Oriente el 15 de febrero del 438 y entró a regir en todo el imperio el 1 de enero de 439, después de su reconocimiento por el emperador de Occidente, Valentino III. El código teodosiano se divide en 16 libros, que a su vez se subdividen en títulos, en los que las constituciones están colocadas metódicamente y por orden de fechas. Tiene la particularidad de que presta atención preferente al derecho administrativo bizantino, ocupándose del derecho privado en los primeros 5 libros. Reúne disposiciones de los derechos civil y penal, legislación sobre asuntos eclesiásticos y militares, derecho fiscal, reglamento de policía, normas relativas a las atribuciones de los magistrados, etc. Esta importante compilación, valioso antecedente para la codificación justiniana, ha llegado hasta nosotros merced a trabajos de reconstrucción y de sucesivas publicaciones realizadas a partir del siglo XVI. La publicación de Mommsen en Berlín en 1905 y la de Krieger, dada a la luz entre los años 1923 a 1926, son fundamentales para el conocimiento del código teodosiano. Es de hacer notar que la única traducción en lengua castellana del código de Teodosio II se realiza en nuestro país, a fin de contribuir a la investigación jurídico-histórica que da profundidad y explica lo perenne del derecho romano. El importante trabajo, que se publica en la revista de la Sociedad Argentina de Derecho Romano, está bajo la dirección del profesor Agustín Díaz Vialet y cuenta con la inestimable colaboración de los profesores Humberto Vázquez y Víctor M. Contreras S.J. Novelas teodosianas y post-teodosiana.
teodosianas. Se designan con el nombre de novelas teodosianas las construcciones imperiales que después de la sanción del código dictaron Teodosio II y Valentiniano III. En ambas partes del imperio, habiéndose denominado novelas post-teodosianas a las leyes imperiales que sancionaron los sucesores de Teodosio, como Marciano en Oriente y Máximo Mayoriano y Severo en Occidente. Las novellae, que figuran en distintas ediciones del Código Teodosiano como apéndices, han podido reconstruirse por la inserción de muchos de sus pasajes en la Lex Romana Visigothorum, compilaciones privadas de Iura y de Leges. Deben anotarse dentro del periodo de la codificación prejustiniana distintas obras redactadas por iniciativa de particulares tendientes a ordenar tanto los Iura como las Leges. Tienen importancia porque han servido como fuente de conocimiento del derecho romano y fundamentalmente del derecho de la época clásica. Combinado con normas dadas por las leyes imperiales, entre estos trabajos privados se destacan los Fragmenta Vaticana, la Colatio Legum Mosaicarum, el Romanarum, la Consultatio Veteris Quisdam Iuris Consulti y el libro de Derecho Ciro Romano. 1. Fragmenta Vaticana. La más importante de estas obras privadas del Iura y de Leges habría sido el Fragmenta Vaticana, así llamada porque fue descubierta en un palimpsesto del siglo IV o V, encontrado por el abate Angelo Mai en la Biblioteca del Vaticano, realizada al parecer en tiempo de la sanción del Código Teodosiano. Contiene constituciones extraídas en gran parte de los códigos gregoriano y hermogeniano y pasajes de los jurisconsultos que se destacaron en la época de los severos, como Papiniano, Paulo y Ulpiano. 2. Colatio Legum Mosaicarum et Romanarum. Otra obra realizada probablemente en los mismos tiempos que la anterior fue la Colatio Legum Mosaicarum et Romanarum, que se designa también por el nombre de Lex Dei. Es una comparación entre las leyes romanas y las mosaicas, realizadas tal vez por un jurista cristiano que pretendía demostrar que la legislación de Roma derivaba de las leyes hebreas. Desde este punto de vista carece de importancia, pero es otro material que nos permite conocer disposiciones de los códigos gregoriano y hermogeniano y pasajes de Papiniano, Gallo, Ulpiano, Paulo y Modestino, recogidos en el trabajo. 3. Consultatio Veteris Quisdam Iuris Consulti. Esta colección, titulada así por Cujacio, quien la publicó por primera vez en el año 1577, es la reunión de opiniones de un jurisconsulto desconocido que habría vivido en las Galias en los siglos V o VI. Fue redactada sobre la base de las constituciones de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano y fragmentos de las sentencias de Paulo, que constituían casi la única fuente de conocimiento de la doctrina jurídica occidental. 4. Libro de Derecho Ciro Romano. Bajo el título de Leges Constantini Theodosi Leonis, probablemente entre los años 476 a 480, fue redactada por autor desconocido, una obra más comúnmente llamada Libro de Derecho Ciro Romano, por tratarse de una traducción siria de un manual escolar de derecho romano. Fue muy popular en Siria, Armenia y hasta en Etiopía, y ha permitido conocer constituciones de los emperadores Constantinos, Teodosio y León, armonizadas con fragmentos doctrinales extraídos de los libros Ad Sabinum del jurisconsulto Ulpiano. Tentativas de ordenación del ius. Ley de citas. Los intentos de sistematización del derecho realizados durante el Bajo Imperio estuvieron dirigidos fundamentalmente a las leyes y, salvo las referencias contenidas en las obras privadas entresacadas de pasajes de jurisconsultos clásicos, muy poco se había hecho en este sentido. Razones semejantes a las que se hacía necesaria la ordenación de las leyes imperiales justificaban igual tarea respecto del ius, que había crecido en demasia después de 3 siglos de fecunda labor de los prudentes romanos. Empero labor de tal magnitud solo se cumpliría acabadamente en el siglo VI al sancionarse el digesto o pandectas del emperador Justiniano. Al encomiable esfuerzo de Constantino para terminar con las críticas y divergencias entre las obras de los jurisconsultos se debe la aparición de una tendencia definida a ordenar el ius como medio de despejar el confusionismo jurídico que caracterizaba a su época. A tal efecto, en el año 321 sanciona una constitución que declara sin valor las notas de Ulpiano, Paulo y Marciano sobre Papiniano. Como prácticamente la constitución proscribía toda la obra de Paulo,
que gozaba de gran prestigio y popularidad en el mundo occidental. Otra ley de Constantino del año 327 devolvió vigencia a los escritos de Paulo, en especial sus sentencias, con excepción de las notas de Papiniano. Las constituciones constantinianas solo aportaron una solución parcial al problema, ya que no remediaron totalmente los inconvenientes que ofrecía la dispersión y contradicción del derecho jurisprudencial. Tan difícil de interpretar y aplicar en los tribunales de justicia, ello determina que 100 años después, en el 426, Teodosio II promulga una constitución que Valentiniano III publica en Occidente, denominada Ley de Citas. Por virtud de la Ley de Citas, se concedía valor legal a todas las obras de Papiniano, Gallo, Paulo Ulpiano y Modestino, y se ordenaba a los jueces que no se apartaran de ellas en sus sentencias judiciales. Cuando las opiniones de los 5 clásicos fueran desacordes, el juez debía tenerse al criterio de la mayoría. Si había empate, se daba preferencia a la opinión de Papiniano, y solo en caso de silencio de este o si ninguno de los jurisconsultos citados hubiera expresado su parecer al asunto, podía el juez resolver según su libre apreciación. No deja de constituir un progreso a la sanción de la ley de las citas, aunque la solución distara mucho de ser la ideal, no solo porque las principales obras de los 5 jurisconsultos habían sido copiadas por interpolaciones y falsificaciones evidentes, sino también porque creaba, como se ha dicho, un tribunal de muertos, un jurado de difuntos que reducía el papel del juez a contar maquinalmente los votos. Leyes romano-bárbaras. Producida la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, se hace necesario codificar el derecho romano vigente en los países dominados por los pueblos bárbaros, toda vez, como ocurre cuando 2 pueblos de cultura distinta entran en contacto, los reyes o caudillos germánicos adoptaron el sistema de la personalidad de la ley, que hacía que los bárbaros conservaran en los países ocupados sus leyes y costumbres nacionales, al tiempo que admitían que los romanos continuaran rigiéndose por su propia legislación. La aplicación del sistema de la personalidad de derecho llevó a los jefes bárbaros a ordenar en el occidente germánico la codificación del derecho romano que debería regir para sus súbditos romanos. Así nacen las llamadas Leges Romanae Barbarorum. Las compilaciones romano-bárbaras que constituyeron una importante fuente de conocimiento del derecho romano fueron la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico o de Aniano, que se sanciona en España y las Galias sometidas a los visigodos, la Lex Romana Burgundionum o Papiani Responsa, que se promulga en la Galia Oriental, ocupada por los borgoñones, y el Edictum Theodorici, que rige para el reino de los ostrogodos, que dominan la península itálica. 1. Lex Romana Visigodorum. La importante ley visigótica fue sancionada por orden de Alarico II, rey de los visigodos, alrededor del año 506. Es un extracto de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, así como de algunas novelas posteriores y de algunos escritos de Gallo, Paulo y Papiniano. La obra fue realizada por varios jurisconsultos romanos de la época dirigidos por Goyarico. La mayor parte de sus pasajes van precedidos de una paráfrasis o interpretatio. La Lex Romana Visigodorum lleva ordinariamente el nombre de Breviario de Alarico en homenaje al jefe germánico y de Breviario de Aniano en honor del canciller del rey, Aniano, quien debía suscribir los ejemplares que se mandaron a cada conde. El Breviario de Alarico ha transmitido a través de sus páginas valioso material jurídico que de otra manera tal vez no hubiera llegado hasta nosotros. Se conoce por esta colección las sentencias de Paulo y los 5 primeros libros del Código Teodosiano, y por mucho tiempo no se tuvo otra referencia de las institutas de Gallo que la que se encuentra en la compilación romana Visigodorum. Fue también muy importante por la influencia que tuvo en Europa occidental, habiéndosela observado como ley en España hasta la sanción del llamado Codex Revisus de Leovigildo, que recurrió a fines del siglo V. 2. Lex Romana Burgundionum. Esta ley romano-bárbara, designada por mucho tiempo con el nombre de Papiniani Responsa, fue publicada en la Galia Oriental para regir las relaciones de los súbditos romanos del reino de los borgoñones.
Habría sido redactada entre los años 517 a 534 durante el reinado del jefe burgundio Gundobado. Se basa, al igual que el breviario de Alarico, en los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, en las sentencias de Paulo y en las institutas de Gallo, pero adolece del defecto de mezclar en sus 46 títulos los principios típicamente romanos con preceptos del derecho borgoñón. El nombre de Papiniani, responsa o el papiano, con que también se designa la ley bárbara, se debe a que los manuscritos de ella fueron encontrados por Cujacio en el año 1566, a continuación de la responsa de Papiniano, que forman última parte del breviario de Alarico, considerándosela así como un suplemento de Papiniani Libri Responsarum. La denominación de Papiani obedece a que en los manuscritos del breviario el nombre del ilustre Papiniano aparece abreviado, y ello dio lugar a que Cujacio cayera en el error de creer que se trataba de la obra de un autor desconocido, error que rectificó en su segunda edición de 1586, pero que no modificó la defectuosa denominación de la Lex Romana Burgundionum. 3. Edictum Theodorici. El rey ostrogodo Teodorico, que dominaba la península itálica, hizo sancionar en Roma en el año 500 una ley que, contrariando el sistema de la personalidad del derecho, debería aplicarse tanto a godos como a romanos. El Edictum Theodorici está enteramente vaciado en el derecho romano, sobre todo en el código teodosiano, en las novelas posteriores y en las sentencias de Paulo y en un trabajo de Ulpiano titulado De Officio Proconsulis. Sin embargo, las fuentes están de tal manera mutiladas que el derecho romano es difícilmente reconocible. Compilación Justiniana. El emperador Justiniano, que ascendió al trono de Bizancio el 1 de abril de 527, se propuso realizar un ambicioso plan de gobierno, cual era la de la restauración de todo el imperio romano, bajo un emperador único, una sola iglesia y un solo derecho. Sabemos de sus empeños para lograr sus dos primeros objetivos y también que llevó a feliz término una completa codificación del derecho romano, empresa en la que obtuvo el mayor y más duradero de sus éxitos. Justiniano prosiguió los intentos de sus predecesores, con suerte varia, habían comenzado durante la etapa que llamamos de derecho de la codificación. Su tarea se vio facilitada por las circunstancias de que las bases intelectuales estaban dadas a través de la empeñosa labor de las dos principales escuelas de derecho en la época, la de Berito y la de Constantinopla, que habían realizado un intenso estudio de las fuentes clásicas, a lo que debe sumarse el haber podido contar con la valiosa colaboración de uno de los hombres más cultos de su tiempo, Triboniano, a cuyas dotes de jurista agregaba la de ser un gran bibliófilo y un técnico en legislación. Bajo la dirección personal de Justiniano y el control directo de Triboniano, diversas comisiones legislativas, integradas principalmente por doctos, profesores de las dos escuelas orientales, dieron término en menos de 7 años, de 528 a 534, a la improba labor de realizar una compilación general del ius y de las leyes. Así vio la luz al más grande monumento jurídico de todos los tiempos, al que desde la famosa edición ginebrina realizada por Godofredo en el año 1583 se ha llamado Corpus Iuris Civilis. Como sabemos, el Corpus Iuris consta de 4 partes, una colección en 12 libros de constituciones imperiales llamada Código, Codex Justinianus, una recompilación en 50 libros de las obras de la jurisprudencia clásica llamada Digesta, voz latina que significa distribución sistemática, o Pandectae, voz griega equivalente a libros que contienen todo. Una exposición en 4 libros de los principios elementales de derecho llamada Institutiones, y una colección de constituciones promulgadas por Justiniano después de la entrada en vigencia de su codificación denominada Novellae. Numerosas ediciones se han realizado de las distintas partes del Corpus Iuris, así como de la obra compilatoria en su integridad. Fue un proceso material para el conocimiento del derecho romano, especialmente la de la fase final de su progresión histórica. Las primeras ediciones del Corpus aparecieron en el siglo XV, unas con glosas, otras sin ellas, pero fue en el año 1583 cuando ve la luz en Ginebra una cuidadosa edición que pertenece a Dionisio Godofredo, autor que dio nombre del Corpus Iuris Civilis a la obra legislativa del emperador Justiniano. En la actualidad, la edición más completa es la publicada en 1866
y 1870 por Mommsen y Greger, en la que han colaborado muchos especialistas, particularmente Schoel y Kroll. La última reproducción data del año 1929, habiendo dirigido Mommsen la publicación del digesto, Greger la de las institutas y el código de Schoel y Kroll la de las novelas. Una edición manual o de bolsillo muy usada por los romanistas fue realizada en Milán 1908-1931 por los maestros italianos Bonfante, Fada, Ferrini, Riccobono y Cialoja. Existe en España una edición bilingüe del Corpus en 6 volúmenes publicada por Ildefonso García del Corral entre 1892 a 1898. El Código. La tarea compilatoria de Justiniano comenzó por las leyes, a tal fin por la Constitución Haec Quae Necessario. Sancionada en febrero de 528, el emperador designó una comisión compuesta de 10 jurisconsultos, a cuya cabeza se encontraba Juan de Capadocia, para que reuniera en un código todas las colecciones de leyes hechas anteriormente, códigos gregoriano, hermogeniano, teodosiano, así como las constituciones que le siguieron. Se autorizó a la comisión a tomar de las leyes lo que parecería útil, abreviarlas, a suprimir lo que estuviera en desuso, a alterar su texto si fuera necesario y a ordenarlas cronológicamente por materias en una sola obra, bajo diferentes títulos. En 14 meses la comisión terminó su tarea y el código fue promulgado por el emperador mediante la Constitución Summa Republicae. En abril del 529, este primer código de Justiniano, llamado Código Antiguo, Codex Vetus, fue objeto de una revisión 4 años después, a causa de lo cual aquella obra originaria no había llegado hasta nosotros. La sanción del código no hizo cesar la actividad legislativa del emperador, que continuó publicando constituciones cuyo objeto era remozar el derecho de la época. Parte de aquellas de las constituciones fueron reunidas en el año 530 o 531 en una colección que recibió el nombre de 50 decisiones, cuyo original tampoco se ha conservado. Concluida la tarea realizada el digesto y las institutas, ordenó Justiniano que se revisase el código Vetus. Era necesaria la tarea por cuanto el propio emperador había publicado desde aquella época numerosas constituciones nuevas, entre las cuales figuraban principalmente la 50 decisiones que modificaban, cambiaban y perfeccionaban el derecho de las pandectas y que no se encontraban en su código originario. Dispuso a ese fin, en 534, una comisión encabezada por Triboniano hiciera una reelaboración del código, añadiendo las nuevas constituciones y poniéndolo en la armonía con el digesto y las institutas. La labor terminó en el mismo año y la nueva edición del código, Codex Repetitae Praelectionis, fue confirmada en noviembre del 534 por la Constitución Cordi Nobis, que prohibía que en adelante se invocasen ante los jueces las 50 decisiones, las posteriores, sino solo la autoridad de la obra que acababa de sancionarse. El nuevo código incluyó las constituciones promulgadas de Adriano hasta Justiniano, con mayor número de las de Diocleciano y Maximiano. Está dividido en 12 libros que subdividen en títulos con sus respectivas rúbricas. En cada título se hallan colocadas las constituciones según las materias que pertenecen, con arreglo a un orden cronológico. A la cabeza de cada constitución aparece el nombre del emperador que la dictó y el de la autoridad o particular a la que estaba dirigida, inscriptio, hallándose a su final la fecha en que fue sancionada. Subscriptio, la más extensa, se dividen en parágrafos, pero tal división no es muy usual. El orden de materias que sigue el código es el mismo que, como veremos, contiene el digesto, aunque comprende en sus 3 últimos libros variados temas que no se encuentran en las pandectas. Por otra parte, se omitieron muchas constituciones del Código Antiguo citadas en las institutas. El libro 1 presenta disposiciones relativas a las fuentes del derecho e incluye normas sobre la oficia de los magistrados y sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los libros 2 y 8
tratan del derecho privado en general, con referencia especial a los derechos reales, las obligaciones, los contratos y el derecho sucesorio. El libro 9 está dedicado al derecho criminal y los libros 10 a 13 versan sobre el derecho administrativo y financiero. El digesto. El 15 de diciembre del año 530, por la Constitución de Auctore, Justiniano creó una comisión presidida por el entonces Quaestor Sacri Palatii Triboniano para realizar la tarea de sistematizar y ordenar las opiniones de los jurisconsultos que habían gozado del ius respondendi y formar con ellas un cuerpo de doctrina legal. El 16 de diciembre del 533 se concluyó la obra, quedando sancionada con el nombre de Digesto o Pandectas por la Constitución bilingüe griega y latina, de Confirmatione Digestorum o Tanta, que el emperador dirigió al Senado y al pueblo. Contiene el digesto miles de extractos de la obra de los jurisconsultos romanos del siglo I a.C. al siglo IV de nuestra era, siendo el jurisconsulto más antiguo que cita Q. Mucio Scaevola, y entre los más recientes figuran Arcadio, Caricio y Hermogeniano. La mayoría de las obras consultadas son del final de la época clásica, habiendo suministrado Ulpiano un tercio del total de fragmentos aproximadamente y Paulo un sexto. En suma, la comisión examinó más de 2.000 libros con 3 millones de líneas que hábilmente redujo a 50.000. Los redactores del digesto no se ajustaron estrictamente a las instrucciones dadas por el emperador en la construcción de Auctore, al haber incorporado fragmentos de obras de jurisconsultos que no gozaron del ius publici respondendi. En cambio, la comisión presidida por Triboniano hizo uso de la facultad otorgada por Justiniano de retocar y modificar en la medida necesaria los textos elegidos con el fin de adecuarlos al derecho vigente. Estas alteraciones introducidas por los compiladores en los pasajes de los jurisconsultos clásicos recogidos en el digesto reciben el nombre de interpolaciones o tribunianismos. La investigación sobre las interpolaciones se inicia con la escuela culta de Cujacio, pero los estudios más especializados parten de un índice en 3 volúmenes realizado por Lennel, Levy y Ravel, 1929-1935. También es de una suma utilidad para describir el manipuleo interpolacionístico en los textos clásicos, un índice de Guarneris Citati, publicado en 1922. El digesto está dividido en 50 libros, cada uno subdividido en títulos con sus respectivas rúbricas indicadoras de las materias que trata el título. Como el código de la distribución de materias sigue el plan de dicto pretorio y de ahí que se haya dividido en 7 partes. Los títulos difieren en extensión y los libros de 30 al 32 constan de un título único. Dentro de los respectivos títulos, cada fragmento está identificado por el nombre del jurisconsulto autor del mismo, que figura en el encabezamiento, y está también indicada la hora de donde procede. La primera de las 7 partes en que está dividido el digesto, libros 1 a 4, contiene las nociones generales del derecho y lo relativo a jurisdicción e introducción a la instancia. La segunda, llamada Pars de Iudicis, libros 5 a 11, trata de la doctrina general de las acciones de las que tutelan propiedad y los distintos derechos reales y de algunas acciones especiales, como la de la Lex Aquilia, la proveniente del estado de indivisión, etc. La tercera parte, Pars de Rebus, libros 12 a 19, reproduce las disposiciones del edicto referente de Rebus Creditis, agregando las rúbricas sobre contratos. La cuarta parte, llamada Umbilicus, libros 20 a 27, comprende instituciones complementarias de los contratos, como el derecho hipotecario y los medios de prueba, abarcando además temas de derecho de familia, como el matrimonio, la dote, la filiación, la tutela, la quinta parte de Testamentis, el Condicilis, libros 28 a 26. Versa sobre la herencia y los legados. La sexta parte de los libros 37 a 44 se refiere a bonorum possessio y a lo concerniente al derecho de propiedad y a la posesión,
y la séptima y última parte de los libros 45 a 50 contiene normas sobre obligaciones verbales y los fiadores en las obligaciones, sobre delitos públicos y privados y las penas, así como acerca de las apelaciones en los juicios, terminando con 2 títulos que incluyen reglas interpretativas de la codificación. Un punto que ha preocupado a los estudiosos de la materia es el relativo al método que habría seguido la comisión compiladora para lograr su gigantesco cometido en el corto tiempo de 3 años. Según cierta hipótesis, la tarea se habría facilitado porque los compiladores estuvieron en posesión de los predigesta, que eran una o más compilaciones privadas realizadas por autores bizantinos, las cuales, elaboradas de manera similar al digesto, habrían suministrado la base para su redacción. Se ha pensado también que no pasó de ser una compilación precedente que se arregló y modificó en parte más recientemente. Arangio Rui sostiene que las pandectas habrían sido el resultado de varias antologías parciales de materias clásicos confeccionadas para ser utilizadas como texto en las escuelas de derecho. La tesis más importante a este respecto es la sustentada por el romanista alemán Federico Blum, quien advirtió que título por título la mayor parte de las obras clásicas volcadas en el digesto se distribuían en 3 distintos grupos, los que se relacionaban con los extractos de los comentarios sobre Sabino, los que versaban sobre el edicto o los que referían a la responsa de Papiniano. Blum determinó así la existencia en las pandectas de 3 masas o series que denominó masa sabiniana, masa edictal y masa papiniana. Designó algunas obras que no pertenecían a ninguna de ellas con el título de masa post-papiniana. Estimaba el jurista alemán que, reunidas las distintas subcomisiones que debían trabajar sobre las respectivas masas, aquellas habrían agrupado y leído los textos para después hacer las correcciones e interpolaciones necesarias a fin de mantener su congruencia y su consonancia con la realidad. La ingeniosa teoría de Blum es la que cuenta con mayor número de adeptos, no obstante las críticas que se le han formulado. Cualquiera que sea la solución del difícil problema, parece indudable la existencia de obras anteriores a la redacción del digesto que facilitaron la tarea de la comisión y le permitieron cumplir con su cometido en el breve plazo de 3 años. Digamos por fin que del digesto se han descubierto numerosos manuscritos destacándose por su antigüedad y contenido al llamado florentino o pisano, denominación que obedece que, encontrándose en Pisa en el siglo XII, fue llevado a Florencia por los florentinos, quienes se apoderaron de él en el año 1406. Consta de 2 volúmenes escritos a doble columna en caracteres unciales, siendo probablemente redactado en los siglos VI o VII. Los demás manuscritos conocidos datan del siglo XI y ofrecen el digesto con una división tripartita de oscuro origen, el Digestum Vetus, hasta el libro 23, 3.1. El Digestum Infortiatum hasta el final del libro 38 y el Digesto Novium. Estos manuscritos recibieron el nombre de Vulgata, Litera, Vulgata o Litera Bononiesis, designación esta última derivada de que en esta versión se lo estudiaba en la famosa escuela de Bolonia. Las institutas. Mientras se iba realizando la compilación de los Iura en el digesto, Justiniano decidió que para la práctica de los escolares, según ya lo había expresado en la Constitución de Auctore, se redactara un tratado elemental del derecho por la Constitución Imperatoriam Majestatem del 21 de noviembre del año 537. Se publicaron las Institutas de Justiniano, destinada en efecto a la juventud deseosa de estudiar leyes, Cupidae legum Juventuti, comenzando a regir con fuerza legal a pesar de tratarse de una obra de enseñanza, el 30 de diciembre de 533 por imperio de la Constitución Tanta, que también daba vigencia a las pandectas. Sus redactores Teófilo y Doroteo utilizaron como modelo varios libros de jurisconsultos clásicos usados para la enseñanza elemental, como las instituciones de Ulpiano, Florentino, Marciano y Paulo, y muy especialmente las Institutas de Gallo, que era la obra que hasta entonces servía para los jóvenes que anhelaban estudiar derecho. Las Institutas resumen la temática jurídica de las pandectas y el ius extraordinario de los emperadores,
fusionándolos para dar una idea somera del derecho de la época. Es en suma una colección del iure y de leges, que tiene la particularidad de no mencionar los autores de sus textos y de ser el emperador quien habla en primera persona dirigiéndose a los jóvenes que emprenden el estudio del derecho. Con los mismos lineamientos de su modelo gallano, las Institutas de Justiniano se dividen en 4 libros subdivididos en títulos con sus respectivas rúbricas, y estos a su vez en parágrafos numerados precedidos de una introducción o proemium. Toda la materia está ordenada de acuerdo con la clasificación de las Institutas de Gallo, según la cual el derecho se refiere a las personas, a las cosas y a las acciones. El libro primero, después de ocuparse del derecho y su división, trata de las personas. El libro segundo versa sobre las cosas, su división, los modos de adquirir la propiedad, los derechos reales sobre la cosa ajena y los testamentos, uno de los medios de adquirir el dominio. El libro tercero contiene los principios que regulan la sucesión ab intestato, las obligaciones y los contratos. El libro cuarto se ocupa de las acciones y destina un último título a los juicios públicos, que se inician por la comisión de algún delito público. Las novelas. La actividad legislativa de Justiniano no concluyó con la sanción del Código, el Digesto y las Institutas. Por el contrario, a partir del 535 promulgó nuevas constituciones, novellae constitutiones, las cuales debían recogerse según su pensamiento en un código definitivo. Como el plan del emperador no pudo llevarse a cabo, las novelas de Justiniano nunca fueron oficialmente reunidas. Se publicaron, sin embargo, colecciones de ellas debido a la iniciativa privada, que han tenido el mérito de hacernos conocer las leges novellae del emperador, sancionadas no solo para regular cuestiones secundarias, sino también para dar ordenación normativa a importantes instituciones de derecho privado como el matrimonio y la sucesión ab intestato. A Juliano, contemporáneo de Justiniano, se debe la primera colección de las novelas llegadas hasta nosotros. Se trata de un extracto en latín bastante extenso de 125 novelas, designado con el nombre Epitome Novellarum o Epitome Iulianto. Otra versión nos transmite de su texto en lengua griega y contiene 168 novelas, algunas de las cuales fueron sancionadas por los dos sucesores de Justiniano, Justino II, 565 a 578, y Tiberio II, 578 a 582. Esta obra es de autor desconocido y ha sido denominada colección de novelas griegas. Una tercera recopilación de las novelas es la que lleva el nombre de Corpus Authenticum o simplemente Authenticae. Esta ordenación, cuyo autor tampoco no es conocido, consta de 134 novelas y adquirió gran importancia a partir de los glosadores que usaron para sus trabajos la auténtica en vez de Epitome Iuliani, que era hasta entonces la versión más consultada de las novelas.